¿Qué hubo, Leris? La chaviza. Y tranza treintañeras y punks. Para que vean que Dios sí mío. los queremos. Nos echamos Sí. todo Televisa juvenil. Televisa novelas juvenil nomás por ustedes. Hola Telenovela Teen. treintañeras. ¿Cómo están? ¿Cómo les baila el día de hoy? Donde quiera que se encuentren, un besito en sus frentes de bebé. Y pues justo como lo menciona el Leris, pues nos dijeron, nos mencionaron por ahí, oigan, ¿qué onda? ¿Qué onda un clase 406? Todavía sabemos, más bien, todavía no sabemos quién es nuestro héroe anónimo, pero tomamos, por supuesto, el desafío. Pues claro que sí, porque para eso nació este podcast, para echar el chisme y en eso están incluidos ustedes y aquí estamos para echar chisme punk. Así que de una vez les advertimos, va a haber mucha crítica, mucho comparativo político, mucho qué está pasando con la casa productora Televisa, pero ustedes lo pidieron. Así que Démosle, chiquis. hoy vamos a hablar de una de las telenovelas juveniles que fue un antes, no, más bien fue un punto medio, ¿no? Como que hubo un antes. Esta Sí, llegó. sí hubo un antes, que yo creo que sería esta la primera dirigida a las generaciones más grandes de millennials. Así yo la calificaría. Sí, yo siento que es más como para los últimos generación X. Creo Es que que es. está en el límite, ¿sabes? Ajá. Sí, porque aparte, bueno, Ujú. ya vamos. Pues ya, ahora sí no quemamos, porque creo que mucha gente no recuerda mucho esta entrada, que es el Cetis número, tenía por aquí el dato, era un Cetis. Es un Cetis que me pasaron acá el chisme ahora que ya me mudé al sur y que Televisa renombró como preparatoria número 10 Rosario Castellanos, para darnos a... Clase 406. Ah, vamos a hablar de clase 406. ¿Y por qué Sí. Sherlyn siempre fue adolescente? Y sigue siéndolo. Pasa tip, hermana. Dios mío, fuerteces se vienen. Oye, Chiqui, ¿cómo llegó clase 406 a tu vida? ¿Tú la viste en su momento? Cuéntanos todo. Ah, sí, yo la vi. Ay, yo la vi. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a mi vida? Pues porque yo hubo un tiempo en el que ya en la tarde nos cuidaba mi abuela y mi abuela, pues es como todas las abuelas latinoamericanas o una gran mayoría, pues las Ujú. novelas son parte era parte de su día a día. Y entonces entre ellas, pues veíamos las novelas juveniles, ¿no? Las de las 7 de la noche. Y Sí, se estrenó en ese entonces, cuando yo estaba en la secundaria, porque sí fue, o sea, estábamos chiquitos, ¿no? No estábamos tan grandes, estábamos bien morros. yo me acuerdo que teníamos como 12, 11 quizá. Pues se estrenó y se estrena bien fuerte porque hay violencia, hay golpes, pero como eran telenovelas mexicanas, pues ¿qué pasó? Que mi abuelita dijo, pues así, si así pasa en Marimar, que no vean esto los nietos. Edúquense, edúquense de la vida. Exactamente. Y así llegó clase 406 a mi vida. Y luego, la verdad, me gustó, le seguí la onda. Pues así como estábamos diciendo de qué generaciones, aparecían mucho en los programas de Generación X, Otro Rollo, Toma Libre, No Manches. No, Black and White, ¿no? Black and White es antes de No Manches. El de Omar Chaparro. Sí, 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 sí. Entonces, aparecían en esos, entonces como que ya se veía esto de, estamos teniendo rock stars, youngers en México, porque pues, ¿qué está apenas llegando a México? Creo que apenas el grunge, o tal vez porque estábamos muy chavitos, como que apenas estábamos descubriendo el grunge, un poquito de lo que dejó el punk en los noventas, el new wave, obviamente, el post-punk. Pero todo, o Ujú, sea, bueno, ujú. Brit más, porque Brit vivió con una verdadera punk, una verdadera gothic punk.
Entonces ella sí tenía ese brevario cultural. Uno no. Uno le buscó, dices tú. Exactamente, exactamente. ¿Y a ti, Brits? ¿Conocías clase 406? Sí, o sea, es que es ineludible, vamos, había dos canales, ¿saben? O sea, a menos que tuvieras cable, pues veías otras cosas, pero era ineludible. Sin embargo, no conecté, nunca la vi, o sea, yo creo que siempre como, sí, hay que decirlo, niña Disney, Ujú. en gran parte, me hacía falta como el glamour, el glitter, ya sabes, cosa que sí me atrajo de RBD, que igual no vi, pero me llamaba más la atención, porque tenían uniformes bonitos y como esta cosa glamorizada. Y siento que Televisa le apostó en clase 406 a retratar la realidad. O sea, eso que se veía, por ejemplo, en Mujer Casos de la Vida Real, que era mucho más crudo, Ujú, ujú. lo querían retratar acá en forma de una telenovela juvenil. Entonces, sí, desde el principio dije, oh, no, ¿qué es esto? ¿Qué está Pero, pasando? ajá, sí, me parecía, y como dices tú, es que encaraba la violencia, trataba temas súper fuertes, o sea, eso, insisto, no había manera en que yo volteara la cara y dijera, oh, no existe, ¿no? Se hablaba, se platicaba, porque pues uno iba a la escuela y había niñas y niños que en su mayoría niñas, naturalmente, porque pues, estaba este sesgo de, hoy novelas igual a mujeres, ¿no? Mm. Que sí platicaban de clase 406 y de que la estética, sobre todo, de ocupar pues justo las camisas así arremangadas y las La estética minifaldas de Aarón mucho más Díaz. arriba. La estética de Aarón Díaz. Es lo que... Yo ahí dije, Es que yo dije la ahí, locura. yo debía haber sido Marcela, pero llegaremos a ese punto. Entonces, así llegó, pero queremos sí hablar de esto y quizá también un poco un pequeño breviario de las telenovelas juveniles de esos entonces, o sea, las que caminaron para que clase 406 pudiera correr. Sí, porque la historia es muy larga y eso sí, si quieren, lo hacemos en otro video. Pero pues todo empezó con Quinceañera, si no mal recuerdo. Ah, pues sí, Porque o sea, las telenovelas infantiles sí tuvieron su previo en Carrusel y Chispita y bla, bla, bla. Pero la que sí es fue verdad. para jóvenes y hablando de temas de jóvenes y de no se droguen, bueno, en ese momento, porque eran los 80s, no tomen alcohol, no, cuidado con los violadores y escuchen Timbiriche, fue Quinceañera. Ya de allí. Check, check, check. Ya, es que siempre viene un grupo como en conjunto, siempre, siempre. Es verdad. Y entonces, pues fue evolucionando. ¿Y cuáles son para ti las más icónicas de esta barra? No sé si aún exista, pero al menos sí tuvo su momento en el que se medio apagó la barra juvenil de Televisca. Es que creo que como todo mutó hacia las series. Ya Mm, hablaremos también un poquito de eso, de en qué se transformó, ujú. pero no sé si actualmente haya. Inevitablemente tenemos que hablar de soñadoras. Soñadoras de la O vida. sea, se habló en los 90 cuando hablamos de la música de los 90 Pop Tour, y soñadoras, chiqui, o sea, soñadoras encarnaba lo que era el vicio, la vida nocturna, una cosa que a mí me pareció fuertísima, los desórdenes alimenticios. O Claro. sea, ese fue mi primer contacto y yo he de decir, es la primera vez que lo cuento en voz alta, que yo era muy chica y se glamorizaba muchísimo eso. O sea, si ahora se glamoriza, y uno pensaría que no, ¿eh? Porque, o sea, así como hay desinformación, hay bastante información al respecto de todos los daños que te puede hacer, no solo a nivel emocional, sino también a nivel físico. Pues yo sí intentaba copiar eso a los 9 años. Hazme el sagrado favor, porque pues uno glamorizaba eso, o sea, decir, claro, yo quiero estar delgada, yo no quiero comer, y ni siquiera te cuestionabas el por qué, ¿sabes? Pero sí me acuerdo mucho de ver a Michelle Viet, que Michelle Viet tenía esta cara,
que no era angulosa. O sea, ella era delgada, pero su cara era redondita, como a varias actrices le pasa, actores también. Los seres humanos. Y, ajá, seres humanos en general, en realidad, pero bueno, ellos son representatividad de televisiva, a darse como un atracón de comida y luego correr al baño a vomitar. Y era como, ¿qué estoy viendo? O sea, y como no, Te como voy a eres parar niño, en no, frío porque te equivocaste de actriz. no era Michelle Viet. No. Y te ¿Quién vas era a ir para tú? atrás para que te, ahorita que te diga quién era. Mis recuerdos, Era estúpida. Angélica Vale. Sí, cierto. Oh Era my Angélica God, Vale, claro. porque cuando se hizo la cosa horrible esa que fue la fea más bella, el intento horrible de querer revivir a, y no sé por qué triunfó a la Betty la Fea, y en una entrevista dijo, sí, es que yo cuando estaba en las novelas juveniles me dijeron que era gorda, me lo creí, y en el personaje yo no actuaba. Y fue como, Ay, no, yo abrazo mucho a Angélica Vale. O sea, por sí Stronger siempre than this. pasó por el estigma de haber sido, o sea, a ver, Pero no era para gorda. quienes no la conocen, es hija de una cantante a quienes en México, si nos escuchan desde Chile u otras latitudes, la nombran la novia de México. O sea, imagínate el cargo que debe traer sobre tus hombros. O sea, ya por sí ser Nepo Baby tiene sus vicisitudes. Ok, sí, no, tiene sus cosas fáciles. Llegas por la vía rápida, pero también traes una carga sobre tus hombros. Y la carga sobre los hombros de Angélica Vale es que no era así de hermosa. Entonces, imagínense que además de eso era como, ay, pues es que tiene un cuerpo normal. O sea, no era que fuera gorda, no era hiperdelgada. No, Que sí, agarra. salía en bikini, en la entrada era en Por eso. bikini. O sea, Pero a lo que voy es que no era, o sea, no era el resto de las del elenco que sí se veían un poco más delgadas, que era sí, lo que claro. buscaban, y por eso dijeron, tiene un gramo más, ella es la gorda del ensamble, del elenco, ¿no? Y sí me acuerdo que, o sea, insisto, como uno veía esas novelas, pero no les ponía toda la atención y obviamente no tenías como toda la información en tu cabeza, pues sí te quedabas así de a seis, decías, qué show, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces yo siento que Soñadoras tiene que estar en este listado sí o sí. Sí, claro. Y aparte, ¿saben con quién se comparaba? Ya les pusimos fotos, pero se comparaban, la estaban comparando con Ludvika Paleta, de descendencia rusa. O sea, muy guapa. Hegemónicamente hermosa. Sí, claro, para Latinoamérica de los 90. ¡Újule! Sobre todo con la carga clasista y racista que tiene México de sí separar así tajantemente a gente que tiene la piel más clara del resto. O sea, que es como, son superiores. Yo creo otra que también, no Ah, sé pero si antes de sobresalió. pasar, esa es muy Ajá. importante porque Soñadoras todavía tiene esto de incluir lo de las drogas. Recordarán el famoso meme de es cocaína. Sale de ahí. No sé a quién se le ocurrió que Diego de Timbiriche era joven aún, pero bueno, ahí lo metieron. Y Lo se le era. ofrece a el señor de derechas, Eduardo Verástegui, que bueno. Pura joyita Dios salió de mío. esa generación. Sí, fuerte, fuerte elenco. Pero siento que no es tan, no, o no era tan cruda como la que vamos a atacar hoy, Mm, porque todo era muy burgués, hiper burgués. O sea, tenía su es lo que gemela, te que digo. no sé cuál fue antes, si Amigas y Rivales fue antes o Soñadoras fue antes, pero el elenco era muy similar. En las dos estaba Angélica Vale. Y aquí Angélica Vale en la de Amigas y Rivales a la pobre que andaba buscando ser rica. Entonces, también lo mismo, o sea, todo pasaba en una escuela falsísima que muy seguramente estaba inspirada en los hijos de algún productor de la época o escritor de la época, Claro. o sea, de los altos ejecutivos de Televisa, pues, o sea, y todo se sentía como muy lejano, ¿no? O sea, sí estaban los problemas y no era como bien mencionaste el comparativo de Mujer de la vida real. Híjole, Justo yo, yo creo que
cerrando un poquito, que quizá estoy confundiendo una escena de Amigas y Rivales con una de Soñadoras, porque eran, pues técnicamente el mismo elenco. Ajá, pero no, o sea, sí, 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 sí está bien tu referencia, porque en Amigas y Rivales, esta Angélica Vale era novia de un boxeador. Me intrigué a mí misma, porque como dices tú, eran historias muy similares de esferas, ajá, que por eso te digo que a mí me causaba un conflicto y me hacía como una separación con clase 406, porque esta era absoluta fantasía. Jamás en mi vida yo iba a estar en ese nivel. Y ninguno de los que a quienes estaba dirigida esta ficción, porque pues era pues, tu abuelita, Ay, yo, mi abuelita. No, sí, en literal. efecto, en Soñadoras, ay, y el novio de, y el novio de Angélica Vale Me era encanta. el primerísimo actor Arad de la Torre, que le hacía de Domi, ya me acordé. En Sí, cierto. Soñadoras, sí, no, Soñadoras tenía un elenco buenísimo. Ah, De y lujo. claro, la señorita, Araceli Arámbula. Ah, sí, sí, No, sí, sí. la recuerdo. No, es que en Amigas y Rivales era más bien donde Michelle Viet cambiaba. A la vez ahí es donde te confundiste, de fea, de ñoña a bonita. Probablemente. Es que justo es lo que te digo, que es esta dinámica de siempre el cuerpo de las mujeres por delante, de era la fea o era la gorda, o sea, Y creo que era lo, el tenor de la época. y creo que lo culero de todas esas novelas del finales de los noventas, A Mil por Hora y todas esas que le siguieron, ¡Década! década, que quisieron hacer un rebelde ahí, qué bueno que no funcionó. Sí, Pero no, eso justo iba a mencionar. en todas esas novelas intentaron como poner problemas juveniles, pero nunca eran malos. O sea, era como de, no lo hagas, pero sé flaca. O sea, busca otras formas. Está, la bulimia era acá, pero entonces como de, ¿para qué vomitas? Te vas a dañar el estófago. No comas, ¿sabes? O sea, No, you know, nunca se hablaba en serio. Solo claro. se hiperdramatizaba. Y Mujer Caos de la vida real, pues tenía ese contraste, ¿no? O sea, Ujú. de si llegar al punto. Nada, más, soñadoras, debemos de aceptar que nos trajo, o al menos a mí me trajo, un gran repertorio musical gracias a el Sí, conocimiento de sentidos opuestos. Yo seré muy bendición. rockero, lo que quieran, pero gracias a sentidos opuestos sé que hay un post-punk, sé que hay mucho electropop y se agradece, se agradece. Excelente servicio. Ahora sí. Sirvieron, devoraron. Sí, no, sorry. Yo aquí es que estaba empecinada porque hay una que se llamaba El juego de la vida, que era de chicas futbolistas. No la vi, pero recordaba mucho a la canción. ¿Cuál Pegada en la era cabeza la tú? canción. ¿Cuál era? La de Y vivir en el amor como una fiesta, aunque alguna vez haga llorar. Algo así. De su juventud no se olvidarán jamás. Mm, Locura, Bueno, tortura por igual. Era una payasada de canción, pero vive en mi cabeza sin renta. ok, qué miedo. No, pues la neta no Sí. me acuerdo. O sea, me acuerdo del juego de la vida, que si eran unas chavas futbolistas que el Chicharito estaría feliz con esa novela porque, según yo, siempre llegan a la conclusión de, pero te tiene que enseñar un nombre. Porque sí, futbolista, viva la nueva feminidad, vivan los noventas, pero ¿aprendes de un nombre o no aprendes? Y es como de, pues sí, la Ujú. verdad, sí, qué bueno que Era muy no así. triunfó. Ahora, lo que sí es cierto es que tanto, bueno, Década que intentó hacer un grupo donde háganme el chingado favor, iba a estar Ernesto D'Alessio, intenta Ajá. Jan, que también creo que nada más eso hizo en su vida, que muy seguramente sale en el 90s Pop Tours ahí dando sus tres rolas. Creo que estaba nuestra sentida apuesta, Alessandra Rosalo, Me suena. Rosaldo. Sí, creo que estaba allí. Derbez. Es que desde antes ya había tomado malas decisiones. Derbez no fue su primera mala decisión.
¿Quién está? O sea, sí era un grupo así como bien amateur, pero solo esa. En general, todas las que hemos hablado era, por poner unos ejemplos, Amigas y Rivales, Cava. Soñadoras, sentidos opuestos. ¿Cómo se llamaba la de Mi Pequeña Traviesa? Ah, pues Mi Pequeña Traviesa, OV7, que todavía era Onda Ajá, Vaselina, todavía ese disco se llamaba Onda Vaselina. O sea, los así grupos de antiguo. juveniles, ajá, los grupos juveniles para poder posicionarse tenían que salir allí, pero pues siempre eran como los de la misma disquera y la misma casa productora, porque pues Onda Vaselina es de Julisa, Cava es de, bueno, es de Julisa, pero creo que es de su hermano, o sea, son como pues ahí, ¿no? El negocio es redondo. Y Sí, entonces Televisa, como siempre, dijo, si no se nos ocurren nuevas ideas, porque todo no era lo mismo, hay que robárnosla. ¿Y cómo era la versión? ¿Cómo era así me imagino yo el proceso creativo en Televisa? A un güey sentado con su tela parabólica, obviamente, porque ricollos, dándole vueltas a toda la televisión latinoamericana y viendo qué estaba pasando en Venezuela, porque en ese entonces estaba Venezuela, era la cuna de las telenovelas. sí. ¿Qué estaba pasando en Venezuela? Colombia, que estaba teniendo cosas muy, 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 pues muy arriesgadas porque pues, no tenían tanta voz y eso les daba como estaban como en un proceso de transición y eso pues siempre ha permitido que la censura como que bajone y se puedan tomar cosas muy burdas como Pasión de Gavilanes y cosas muy chidas como el génesis de lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, No ¿qué es más tenemos? original, nenes. Antes de entrar al génesis, ¿quieres decir algo más de las novelas juveniles? Década. Escucha nomás quiénes estaban. Sí, no, no estaba mirando abajo porque sí. Ay, tontos anuncios, espérate. Que ya tenía el dato duro y está bien fuerte. A ver, ay, ahí está. Estaba Patricio Borghetti, estaba Chari Sid. No se pierdan la reacción de Leris. Estaba Jan, como bien mencionaste. Alessandra Rosaldo, en Era guapo, efecto. era como Yo siempre pensé que era Ari Boroboy. Yo de Era niño, súper guapo. pero son Se igualitos parecía a Paul aparte. Roth. Alessandra Rosaldo, Ernesto D'Alessio y Verónica Jaspeado. ¿Y esa quién es? No sé, era la pelirroja. ¿No Había una ultra será pelirroja. la de Cabá? No No, sé, no, porque dice chicas que ponqueñeras, chicos ponqueñeres, chiques hizo varios ponqueñeras. proyectos televisivos de cine, series, teatro y doblaje. Y Los chicos. Paola Cantú. Ah, Pati Cantú, ¿no? No, no, ese es otra. No, Paola Cantú. Ah, pues será su hermana. Que, ¿no? Programas, entre ellos un matutino, o sea, estuvo en Hoy, según, y se reunieron en 2022 para ta 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 tan 90 Pop Tour. Ventas Pop Tour. Clara Casa. Así es. Ay, Claro que no. sí. Ahora sí. Nadie se acuerda de Cuéntanos, alguna chiquis. canción de ella, no. Pues no. No. No, nada. Cero. Ni siquiera me acuerdo de la canción de década. No. Yo me acuerdo. Buscando, buscando. Searching. Cero. No. Porque me acuerdo de muchas. De a 1000 por hora me acuerdo. Sí, Pasan icónica. las horas y pasan las días. Que también es OV7, Una ¿no? mil para. No sé quién sea, pero sí me acuerdo mucho de ella. Litzy, Linda. Ah, Una de claro, ellas. claro, sí, cierto. Se besó Tessa Chai, todavía no sé diferenciar entre Linda, Lizzy y OV7. Una esculpita. Una disculpita, pudieron haber sido jeans. Pero bueno, ya, a Pues lo sí. que nos truje chencha, porque ya llevamos un buen rato. Porque ahora sí vamos a caer a cómo llegó Clase 406 a la televisión mexicana y por qué la gente lo llama una revolución si a la historia pareciese una novela más. Pues porque resulta que
ya lo había medio mencionado en otro capítulo, no me acuerdo el cual, que existió en Colombia un paralelo a la televisión fuerte, que era la televisión local, la televisión estatal. Para los que somos noventeros, lo que era el equivalente a Canal 40. Para los que Ujú, son más de hoy en día, el TikTok de la hora nacional, eso. Entonces, pues era muy de que sí llamarle a los chavos y sí juntarse, pero pues desde las problemáticas que tanto a las secretarías juveniles, pues, que atendían a los jóvenes les preocupaba, y también pues, al gobierno, ¿no? Y como les digo que están en esta época de transición, ya había, no sé si ya habían matado a Pablo Escobar o todo esto, pero como que todo eso estaba muy fuerte. La guerrilla, estaba todavía en auge. Y ujú. la banda, los chavos, pues no querían estudiar, más o menos lo que vivimos los noventeros en el sexenio de Felipe Calderón. 10,000 veces seas maldito, Felipe Calderón. Lo mismo, Te pues repudiamos. necesitaban pues decirle a los morros, a ver, si está bien culera la escuela, no te voy a decir que no, porque el país está raro, pero es eso o todo el mundo, todo el peso de la ley que te puedes lanzar. Y se les ocurrió, perdón que me ría, pero me acordé del intro, se les ocurrió escribir una cosa muy interesante que se llamó Francisco el Matemático. Sí, los colombianos Ujú, son muy malos para los nombres, pero muy buenos para las anécdotas. Y entonces Francisco el Matemático era básicamente el hermososo Daniel Valencia, alias, bueno, no alias, su nombre real es Luis Mesa, que pues era el protagonista, pero no era el protagonista, porque los protagonistas reales eran los morros que iban a la clase. Y todo giraba ujú, en que ese güey, muy a las series gringas, era el profe estricto cool que quería salvar a las juventudes en crisis. Entonces estaba la pelionera, que era la Magdis, estaba la ñoña, pero que fue abusada por un profe, que era Sherlyn, tenía un nombre, Gaby. Estaba ujú, la que está descubriendo su sexualidad. Bueno, aquí fue Dulce María. Ya se ujú. imaginarán, el perfil ahí estaba, ¿no? Y Pues sí. pues, por último, estaba la banda de hombres que era el Quique, que era pues lo que hoy conocemos como Chacal de Oro, el vato barrio que quiere arreglar coches y que pues, no le importa la escuela, no le importa sobrevivir, bla, 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 pero que es sabrososo y todo el mundo se lo quiere dar. El futbolero que era Fercho, que pues era Fernando, y aquí en México, bueno, allá en Colombia era, porque en Sudamérica es más obvia la herencia afrodescendiente, era un vato afrodescendiente que pues traía todo este Ya. estigma de pobreza extrema por ser pues, heredero de los de esclavitud y que su único deseo era ser un gran futbolista. En México no pegó tanto ese personaje porque el fútbol, aunque en México somos muy futboleros, pues no es tanto, no era tanto de triunfo. Todavía no aparecía Chicharito, o apenas estaba apareciendo Chicharito, Memo Ujú. Ochoa y todos estos güeyes que ya le dieron como cierto estatus y glamour. O sea, teníamos Hugo Chávez, que era como el único Y que pues, ya. ya había ido a España y otras cosas, ¿no? Y ya hablaba como Paulina Rubio. Pero aquí metieron a un jovencísimo y desconocido Cristian Chávez en este personaje y es el único que no hizo como todo lo que ha hecho en su carrera. Aquí sí actuó porque acababa de salir del CEA y ya, después hizo su participación en Rebelde y ya, ahí se quedó porque todo lo demás lo Y hace fin. igual. Había muchos más, estaba el cantante, que allá era como cantante de regional colombiano, que aquí era lo que ahora conocemos como regional mexicano, que más bien aquí, en ese entonces era ranchero, se llamaban Caballo, un personaje yonki, que era Hugo, que se murió,
así, muy rápido, y siempre era como el fantasma que les recordaba que y la que era Magdis, que era la peleonera, y fue creo que la última intervención de novela juvenil de Irán Castillo. Y la verdad es que se le extraña su juventud. Que bueno, que Sí, creció y siguió haciendo otras cosas. Y que no se quedó como Sherlyn intentando querer continuar. pues sí. Pero sí era la más grande de allí porque pues ya había estado en todas las que ya mencionamos con anterioridad. Y eso después se fue alargando porque Francisco el matemático lo que tenía es que cada año cambiaba el maestro eje y todos se llamaban Francisco. Entonces era Francisco el matemático, luego Francisco el músico, Francisco el de artes plásticas, la verdad no sé cómo, Biólogo. para Ajá. tener los 3 años de prepa. Lo mismo hicieron aquí porque la novela pegó, gustó mucho. Y bueno, los demás Franciscos, la verdad no me acuerdo aquí, pero aquí el primero fue Jorge Poza, que a mí como me caga la madre, me parece uno de los actores más exagerados de el gremio actoral mexicano. Es como todo el tiempo está así, es como Alex Intec, pero no canta. Al menos Alex Intec canta bien. Pero actor. Y tampoco hace bien su trabajo. Ese es como el contexto de por qué nace Francisco el Matemático y a la par, porque no, no es cierto, a la par no. Francisco el Matemático sí es de los 90. Francisco el Ujú. Matemático se estaba filmando cuando se estrena Betty la Fea. O sea, el hit primero fue Francisco el Matemático y luego ya Betty la Fea llegó y dijo, quítate, rey. Por eso casi nadie recuerda, que nadie francisquea, casi nadie recuerda a Francisco el Matemático. Pero pues fue como también un hit en las juventudes, tanto que hace años se hizo el revival, remake, ahora con reggaetón, bachata y guapangos Mira, de, de Francisco el Matemático. No triunfó, pero sí tuvo su fuerza. Entonces, no quería llegar a este punto de xenofobia, pero pues al fin y al cabo son eh, televisión. Perdón, pero los melodramas lo traen y más los de los 90. Bueno, los de los 90 todavía lo cuestionaban, pero no dejaban de tenerlo. Pues como era Colombia, drogas, violencia, disparos, estaba una guerrilla, señores. O sea, los morros, la neta, pensaban seriamente, insisto, como pasó aquí en el sexenio de Felipe Calderón, de si me uno a la guerrilla y me entierro en la selva, no sé dónde van a dar dinero, pero van a dar un chingo de dinero. Entonces, de todo eso se hablaba en la serie. Más súmenle a que todo se hacía en barrios populares de Colombia y se hablaba de conflictos familiares, que las mamás solteras, que las morras que se embarazaban también. ujú, O sea, sí tenían este peso que no voy a negar que pasaba en casi toda América Latina, pero es verdad que Colombia, Ecuador, México, Guatemala, o sea, los que el maldito señor naranja de los United dice que somos focos rojos, tenía como más ese estigma, ¿no? De, tenía esa carga, ajá, de ya por haber nacido allí, ya eras propenso. claro. Y bueno, pues ya estamos como mezclando la información, pero para cerrar a Francisco el matemático, la verdad es que todo esto fue una revolución. Si ustedes ven las telenovelas colombianas, siempre fueron más fuertes zonas que las de acá. No sé por qué eso no les dio, bueno, o sea, después ya tuvieron su éxito cabrón, pero no sé por qué no les dio más éxito en su momento. Obviamente porque Monopolio Televisa, maldito Tigre Azcárraga, bla, bla, bla. Pero eran fuertes pero bobas. Perro Amor, donde ahí el protagonista, muy heterosexual y muy macho, era Don Hugo Lombardi. Este, em, ¿Qué? Hasta yo sé la referencia y no vi Vete la Fea. es muy buen actor. También después hizo cosas en Narcos Colombia, hizo cosas en que es muy buen actor, pero pues es que Hugo lo hizo muy bien y es el Ujú. problema de hacer bien las cosas. No, pues la neta. Mm,
Había otra que, o sea, había varias, ¿no? Ahí en el tintero, pero nunca había algo igual que acá, tan crudo y tan real y tan hablando directamente a la banda. Porque, pues, según tengo entendido, lo que sí hacía Francisco, bueno, el crew de Francisco el matemático era entrevistar a los morros, o sea, irse a las prepas, bueno, allá eran el instituto, no, ese es en España, al colegio, irse al colegio, Ujú. no es cierto, al gimnasio. No sé por qué, si hay gente de Colombia, a ver si nos pueden decir eso, porque la preparatoria es el Sí, gimnasio. Eso, eso sí me ha causado mucho, te este, pones en forma para la vida. bueno, puede ser, puede ser. Entonces el gimnasio moderno era, creo, donde se hacía todo esto, si no mal recuerdo. Entonces, pues fue un boom, ¿no? Se iban a los gimnasios, estos que son como el equivalente a preparatoria, a platicar con los morros y a preguntarles qué pedo con su vida y qué está pasando y pues todo eso, ¿no? Entonces, llevarlo eso a la pantalla hizo que la banda juvenil conectara mucho y Ujú. que pues se volviera un hito, ¿no? O sea, algo muy importante, o sea, como no solo te prevenían de las cosas, sino te contaban por qué estaba pasando y qué iba a pasar si entraba ese pedo. O sea, como que era más un diálogo. Muy ñoño, porque eran 98, pero un diálogo al fin y al cabo. Que creo que le faltaba mucho a esas novelas de las cuales hablamos previa a clase 406 y que me hace totalmente el sentido, porque muy probablemente estaba pues por encimita, o sea, las temáticas de las que todo mundo hablaba como papá de esos jóvenes retratados ahí, pero nunca in situ, ¿sabes? O sea, nunca se le acercó algún productor guionista a hablarle a los jóvenes, a preguntar, ni siquiera a los jóvenes fresas, pues a sus mismos hijos, a decirles así como, a ver, ¿qué show? ¿Qué está pasando? ¿No? Cosa que creo que toma y adapta bien clase 406 porque está ahí, está vivo, o sea, estás dentro de... Yo siento que más que adaptarlo, algo que, y me choca mucho de los mexicanos, de mi cultura, que a veces somos muy xenófobos con América Latina, el resto de América Latina, Sí, y perdón. la neta es que esta novela, bueno, esta adaptación, porque yo tuve el privilegio, dirían las mamás presentes, mi querida Malena y Janet, este, tuve el privilegio de ver los primeros capítulos de Francisco el Matemático y luego en ese paralelo Televisa empezó a subir a sus canales de YouTube para que alguien los vea, por favor, cachos de sus novelas y los diálogos eran muy calcados, nada más era la mexicanización de, no sé, de parce a güey. Ah, porque ya se empezaba a usar esa palabra que era endemoniada, que nada más se podía escuchar Claro. en otro rollo y ya pasada la primera sección. Después de, sí, de las 10 de la noche. Sí, claro, ¿no? Voy a hacer una pequeña pausa y es que, pues ya viviendo acá en Chile, me di cuenta de qué tan satanizado tenemos el idioma en México. O sea, güey, es más, decir caca era así como, o pedo, o sea, era como lo peor. Y digo, me educó justo para yo estar al aire y no decir improperios de ningún tipo, pero está muy fuerte, o sea, claro, porque ¿cómo haces un producto que sea cotidiano, pero pasado por estos filtros de censura, autocensura? Es raro. Sí, aparte, ahí me va a odiar mucha banda, pero por ejemplo, yo cuando descubrí el doblaje en español Onda Vital, acá español, España, de Los Ujú. Simpson, la verdad me volví muy fan.
Reconozco que sí hay varios muy horribles, pero también acá, ¿eh? Tampoco nos sintamos los Sí, sí, más sí. chingones de la mera verdura del caldo. Pero, en Los Simpson es muy chido porque inclusive llegan a ser más irreverentes que el mismo guión en inglés. Buena. Entonces, eso está muy chévere. Sobre todo en las primeras temporadas que son acabando la transición de Franco a la democracia, se vuelve un lenguaje mucho más, pues sí, irreverente. Y eso pues llegó hasta esta telenovela, que aunque todavía cuidaba sus palabras, pues ya decían como de, "Ishe", ya decían, "Ue", ¿sabes? O sea, porque ya está, no se estaba censurado, aunque era una censura bastante rara, pero sí era como muy, o sea, pero ya empezaba como realmente hablar de los jóvenes. Y, bueno, regresando un poquito antes de la pausa, mucho tiene que ver eso, que a veces somos muy xenófobos, pero la verdad es que somos muy similares, muy iguales y o sea, tenemos una historia muy similar. Evidentemente, cada país, pues al final del día, pues evolucionó como tenía que evolucionar, pero si hay un génesis o un éxodo más bien, que nos marcó a todos, que es Claro. la transición de colonias a países independientes. Y aunque pues, sí pasaron mucho tiempo, pues, la neta sí hizo que las juventudes se encaminaran a cierto punto. Y Ujú, bueno, ¿cómo fue la traducción a Televisa? Porque ya dijimos que el texto realmente no se tocó tanto hasta las medianas temporadas, que ya hablaremos cuando la cagaron y por eso no llegó a la memoria de nadie. Pero las primeras temporadas eh, decidieron traducirlo en una onda muy pop, y también llevarlo a lo popular. Entonces ustedes se preguntarán, gente que no son de México, ¿por qué la escuela preparatoria número 10 Rosario Castellanos? Porque en la Ciudad de México son muy icónicas las preparatorias de la UNAM, que es como la escuela ujú, pública más icónica, digamos, junto a las vocacionales y junto a los bachilleres y los CETIS, que fue donde se grabó al final esta telenovela. Pero creo que la más icónica por los números son las de la UNAM, porque aunque las ujú, vocacionales sí tienen números como son como 20 no sé, o sea, pero son más de 10. Sí, en algún punto es más bien como por localidad, ¿no? Como la Boca de Valderas, la Boca de, no sé, de otros lados, o sea, de Tacubaya. Y las ujú. prepas sí es como de, voy en prepa uno, voy en prepa 2, voy en prepa 3. Y, ¡Woo! claro, la prepa 3 fue la La mejor. mejor. Y lo saben perfectamente. Lo saben lo saben de preparatorios UNAM. Bueno, pues, pero llegan hasta la 9. La 9 es la última de la UNAM. Entonces, ¿cuál Ujú. seguía? Ahí, ¿dónde está? Ahí está. Y los dos. La de esa escuela, ¿no? Pero digamos que es de las preparatorias públicas, tanto las de la UNAM como las del Politécnico, que son las vocacionales, son como las más cotizadas, digamos, porque no Sí, pagas, pero el examen te pide un número ese es el importante de pago. aciertos. Exacto. Y los bachilleres es como el tercer nivel, que está en punto medio. Y estas tres que acabo de mencionar van de ropa de calle, como le decimos en México, o no sé cómo se diga en Chile. No sé, nunca me lo había preguntado. Me acabo Pero de poner un van del de día a día, civil. ¿no? Van en civil. Ajá. Las otras, las que son las preparatorias del Estado, las que son las preparatorias, los ESITS, em, El Conalep. del CONALEP, también tienen uniforme, o sea, llevan uniforme. Y entonces mezclaron como estos dos conceptos en esta preparatoria de la Rosario Castellanos. Y entonces se hizo una fusión muy interesante entre las prepas de la UNAM, las prepas de los bachos, de los CONALEPs, de todo esto, donde cualquier adolescente podía identificarse muy bien. Y entonces Bien creo que hecho. eso jaló mucho, mezclado en que como pues
era un proceso de transición y creo que eso nunca se va a quitar, pues todos estaban, ya por todos eran estudiantes del CEA, todos estaban sabrosotes. Creo que el más horrible era Cristian Chávez y ya. O sea, tampoco era tan horrible, digamos. No, Y bueno, pues así fue. La protagonista Sherlyn, que en verdad, o sea, hizo muy pocas cosas como niña, porque su primer gran éxito fue una película que produjo Chespirito, que se llama Elisa antes del fin del mundo, donde sí era niña y actuaba con un aún más niño Imanol, pero tenían unos pedos de adultos muy cabrones. O sea, está interesante la película, la verdad vale mucho la pena, sí, pero pues no hizo como algo muy infantil y también pues ya empezó a hacer como cosillas de adolescente y todo eso. Y ella es el eje, Gaby es el eje. O sea, Gaby se entera que Magdalena, interpretada por Aarón Díaz, interpretada por Irán ¿qué? Castillo. Me perdí de algo. No, perdón. Debí de verla. Eran amigas, pero resulta que la mamá pues era golpeada y por eso Magdalena era tan violenta. Entonces como que empiezan a resolver ese problema familiar. La Gaby es abusada de un maestro de la escuela, cosa que la verdad solo en Mujercitas de la vida real habíamos visto. Que por cierto, en la Sí, versión colombiana es nuestro querido Nicolás Mora, el que hace ese papel del maestro violador. Sí, yo no sé acá. lo que los colombianos cómo pueden con ese contraste. Yo porque me enteré después, pero yo no podría. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Claro, después pasaron días y Dulce María, que sí, sí, según yo sí era la Magdis. No, la Magdis era la golpeadora, era ay, sí era Marcela, según yo. Que se traía una banda en la cabeza con con un segurito. No sé si en toda América Latina, pero se supone que cuando te embarazas y va a haber eclipse, esperen, dejen respiro. Te pones un segurito en la panza. Yo recuerdo que cuando revivió en clase 406 todos estaban burlando porque ya después, Dulce María hizo a la rebelde Roberta en Rebelde, pero ahí era Ajá. la niña cute, la niña, bla, 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 y pues aparte de que tiene una actuación súper candy, eh, pues todo el mundo se burlaba de su banda con su seguro, porque pues parecía que te estaba previniendo que se le perdiera el bebé por su embarazo psicológico. Fue muy divertido ese mame, estuvo en tendencia. Los Generación Z, ignoren estos 3 minutos que me reí, esto fue solo para los millennials. Y bueno, pues Quique, ¿qué pasa, no? Después de enamorarse del personaje que es Dulce María, viene la segunda parte, porque así como también lo hicieron en Colombia, aquí en México cambiaron los maestros. Hubo otros Franciscos, creo que aquí ni Francisco se llamaban, solo pasaban de 406 al 506 y al 606 como en prepas de Eh, la UNAM. Pero no duró los 3 años, duró 2 años, entonces ahí hubo un así, ojalá así hubiera sido. Bueno, no, la neta disfruté la prepa. Pero bueno, uno en la prepa a veces se queda hasta 4 años. Quedaron prepa trunca, qué fuerte. Bueno, antes de pasar al declive de clase 406, ¿qué hubo aquí? Grupos importantes como Bacilos y Caos. En la entrada la ponía Caos y Bacilos aquí trajo, con esta novela empezó a dar el golpetazo a Yo quiero pegar en la radio. Para ganar. Mi rola, güey. Pues es que tú eres. Y hubo un fenómeno de un grupo que, según yo, no triunfó tan fuerte en España porque ellos andaban más en Orejas de Van Gogh, Alex Ubago y etcétera, en principios de los 2000, Ujú. pero aquí sí, porque traía una onda entre rockera cumbia, que fue lo que estaba pasando en los 2000 en México, La Quinta Estación. ¿Dónde irán? Ta, 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 Los ta. emociones. Y bueno, pues ellos, sí.
lo voy a decir, me duele, no me duele, pero pues bueno, yo no sabía que existía, o sea, que no sabía que la banda existía como ahora soy muy fan, está en mis grupos favoritos, pero ahí se hizo famosa una de las rolas más importantes de los estrambóticos, más cerveza para la cabeza. A la cabeza. Se hablaba ya de cerveza en la televisión para jóvenes, de que Uh. echaban la chela, eso no pasaba. O sea, ya, Y no estaba satanizado de que, oh no, la chela es mala, o sea, era parte de ajá. su cotidiano. Sí, o sea, sí se hablaba de alcoholismo y todo eso, porque el que era cantante, el que se llamaba Caballo, creo que al final acaba siendo alcohólico, pero sí se diferenciaba Ajá. entre echarse las chelas y ser alcohólico, cosa que a las otras novelas era como de, está, ¿cómo dice? Se me antoja un tequila o algo así, ¿no? El otro meme de soñadoras. Sí, es hermoso. Este, y bueno, pues varios grupos que pues estaban pegando. ¿Sabes también quién creo que estaba? La Cuca, o sea, varios grupos que hoy yo creo que hasta, no, Panteón no, Panteón no, se salvó. Pero creo que varios grupos que ahorita se avergüenzan de su pasado de Universal que los obligaban a estar en este tipo de proyectos del rock mexicano de los 2000. Ah, claro, estaba Fobia, Control Machete, o sea, obviamente ellos no querían estar ahí, pero vaya, era una plataforma. Tomen en cuenta, Generación Z, que no había internet, bueno, sí había, pero está muy, 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 muy básico, solo se veía para piratería. Estaba también el MySpace y todo eso, pero era muy privilegiado. ¿Te quieres ir para atrás? No, Es que justo te iba a mencionar que, ajá, que yo recordaba que la música era muy variopinta, o ajá. sea, muy como lo que escuchaba uno mismo, justo. Estrellas invitadas, según Wikipedia. Ok. Ok, Ah, esta es mi bueno, fuente. yo sé de qué vas a hablar, sé de qué vas a hablar. Échalo. Kinky, Ujú. Ah, Juanes. espérate, antes de Juan, el Kinky no solo era estrella invitada, era la transición, la de son de tu primer amor, era su transición del primer año, era su transición. Sigamos. Juanes, y Juanes también hizo su aparición. O sea, voy a mencionar los artistas musicales y luego los actores, ¿ok? O otras figuras que no cantan. Bueno, la mencionada Quinta Estación. Natalia Lafourcade como alumna. Natalia Lafourcade aparece en un capítulo random, o sea, habíamos visto la clase, porque todo giraba en torno, sí, a sus casas, pero el eje central era la clase. Y habíamos visto a todos. Y de un día de la nada aparece la alumna Natalia en un descanso donde están Sherlyn y Dulce María. Y de la nada es como de, oye Natalia, estamos entre horas, ¿por qué no sacas tu guitarra y cantas algo? ¿Y qué crees que cantó? En el 2000. Busco hombres de París, un cerebro inteligente, que si quieren encontrar la versión a capela, está en un capítulo de clase 406. Oh my God. Chiqui, me imagino que Y bailan todos así. si hubiera sido una sitcom, en cuanto dijeron Natalia, todos hubieran dicho, ¡Ah! ajá, Claro, continúa, continúa. no puedo creer. Eh, mm, John Secada, Ujú. OV7, Ella fue en la etapa fea. da, David Bisbal, Ah, La sí. Factoría. A eso quería llegar. Ellos introdujeron el reggaetón en lo populum, porque la de Oh, Papiloma se escuchó por primera vez en clase 406 a nivel, papiloma. bueno, la de Diloma. Que si Ay, qué fuerte. alguna vez el Muy reggaetón buena rola. nació allí, en México. Vacilos mencionados justamente. Eh, mm, y Ari Boroboy. Supongo que también Ahí en la dice parte Juan fea. Pablo Rubio Tejero.
Ah, ese La sí. han de haber inventado. Y gente que no se dedica a esto. Marco Antonio Regil, que era el presentador en ese momento. Ah, es que van a la Roberto, tele. Sí, es cierto. En algún momento van a la tele. qué random. Sí. Me encantó. Roberto Gómez Fernández, Mm, Valentino Lanús, ese sí me suena. Julio Iglesias Jr., la superestrella del deporte en ese momento, Jorge Kawashi Claro. y Ana Layevska. ¿Esa qué fue? Pues dice Valentina Quintero Aragón. Ah, pues es que te digo que cambiaban de maestro y el interés amoroso que clase siempre era una maestra de inglés o de algo así. A ver, tú creo que me puedes ayudar a hacer la conexión porque dentro del mismo clase 406 se menciona una cosa llamada CLAP. CLAP. ¿Te suena? Me Era suena, como una novela también que, pero, mira, te voy a dar un pequeño breviario. Aquí pero, está. ajá. Clap, telenovela. Clap, El lugar de tus sueños. Una Sí, novela producida por Roberto Gómez Fernández. Protagonizada por Ana Layevska, Ari Boroboy, Lidia Ávila y Kika Edgar. Que a lo mejor lo que hicieron fue como un crossover. no, seguramente porque era la versión fresa antes de Rebelde. Ah, vaya, vaya. Y de hecho, a la mitad se va todo al carajo porque meten a una escuela rival y todos, y porque estaba de moda Amarte Duele, y entonces hay una escuela muy fresa, privada, súper, el Colmex en México, no sé, el equivalente a Colombia, y una de esas alumnas se vuelve pobre y la meten a la escuela preparatoria número 10 Rosero Castellanos, que era, ay, se me fue, tiene un nombre muy famoso, aquí la imagen y díganos quién es. La verdad es que no, pues no somos muy, de seguir sus carreras. Y pues ahí ya empieza a haber más pedos melodramáticos porque esta morra, pues entre adaptarse y entre primero ser clasista y luego aceptar que es Pablo, bla, 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 o sea, ya regresan como al mood de todo lo que criticamos de las novelas pasadas, pierde su esencia completamente, empiezan a meter elenco de Amar te duele, estuvo ay, se me fue su nombre, espérame, ay, porque me choca que nunca digan su nombre, pero ¿Cuál tú? espérame. Jimena Sariñana, no es cierto. Armando Hernández, entra Armando Ajá. Hernández a ser un bandido, como lo tuvieron así todos los 2000 y entra obviamente el Ulises, Luis Fernando Peña, también haciendo un Ulises, pero ahora en clase 406. Y y pues ¿quién faltaba? ¿Quién faltaba de las estrellas juveniles? Anaí. Anaí. Y es que para allá iba, chiquis, justamente. Insisto, no estoy volteando abajo de a gratis, que está buscando porque dentro de, o sea, cuando tú buscas, te aparecen así como las caritas de todos y me aparecían ahí. Yo dije, ahorita que dijiste que había una niña rica, ¿no es ella, justamente? No, es a ver, ¿cómo se llama? Tiene un nombre así como, ay, que creo que en Rebelde después ya no alcanzó la cuota de joven. De edad. Sí, se volvió maestra. Este, Sara Maldonado. sí, a esa. Ah, Se mira. llamaba Sí, Tatiana. Tatiana del Moral, Ajá, una joven de nivel socioeconómico alto que por circunstancias de la vida su familia quebró y tuvo que ir al barrio donde esa mera. vive la clase 406. Y Fuertes es. O sea, se bajó del Pedregal fino, del Lomas Ajá. del Pedregal, a Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal, donde estoy ahorita, yo aquí residiendo. O sea, es como de, Estudiando en la clase 406, dices sí, tú. es de trabajo de campo.
Y su mejor amiga Anaí. era Anaí. Qué fuerte. Y su mejor amiga era Anaí y se enamoraba ahora de Aarón Díaz, le bajaba pues el Aarón Díaz a Dulce María, entre pleito y pleito al final sí se amaban. Pero después resultó que siempre Magdalena estuvo enamorada de Aarón Díaz. No, se empezó a hacer todo un desmadre. Que según tengo entendido, sí pasaba en la original, pero pues, obviamente estaba bien estructurado porque ahí sí fueron 3 años de novela. Aquí fue Ajá. como, no sé, supongo que se le estaba yendo, bla, 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 porque bueno, ya para cerrar clase 406 y luego llegar al cierre real y luego ya las conclusiones, pues empezaron ellos también a querer hacer un grupo, hicieron una rola malísima que ¿dónde te veré? En la 406. Güey, no era la prepa era la 10. ¿A dónde te veré en la 10? En la clase 406. Aparte ya estaban en quinto, se supone. O sea, ya, ahí se perdió toda la investigación de campo, ya empezaron o sea, hicieron ahí su grupito, medio funcionó, porque pues también medio funcionó. Dulce María platica que antes de entrar al proyecto que sigue, en medio spoiler, pues no le parecía algo como que iba a ser tan fuerte porque en clase 406 habían hecho exactamente lo mismo, hacer un grupo, presentarse, que el final del novela en Ujú. el estadio, pues todo se volvía ya más una novela chafarrona, ya era como para verlos llorar. Sherlyn había tenido un hijo, en algún punto el hijo deja de tener importancia y luego ya de repente ya es un adolescente, bueno, no adolescente, pero ya tiene como 2, 3 años. La mamá golpeada de repente se vuelve muy buena onda, como que sus transiciones fueron muy en fa y mágicas. Terrible. Ujú. Entonces, pues se les cayó el negocio, no acabaron los 3 años, hicieron como no más 2 años de Puta. novela. Y pues cerró. La verdad es que cerró fuerte. O sea, toda esta banda que trajeron fue, o sea, sí fue no fue un semillero porque nadie del elenco salió, o sea, fue semillero para lo que seguirá, que es la novela que seguirá. Ajá. Y ya saben cuál es, pero le estamos haciendo de emoción. Pero no fue un semillero de artistas. O sea, todos los grupos más bien lo usaban de proyecto, de plataforma de proyección y se iban ahí Ujú. a presentar. Me imagino, y creo que sí hay una entrevista donde Natalia Lafourcade dice, pues es que me mandó la disquera, yo qué quieres, yo nomás fui a tocar mi guitarra. Se notaba machín. Y pues bueno, ya nada más para cerrar, pues el proyecto terminó como novela, todos amándose, todos queriéndose, juntándose las parejitas que ya están más revueltas que nada. Ahí el poliamor existió desde antes. Bueno, el intercambio de parejas. Y Los swingers, y bueno, que te todos, dijera. todos. Pero, ya nada más para cerrar, tenía algo muy importante que fue muy chido. En esta onda de los ricos pobres, los fresas de barrio, entró un personaje que se llamaba Freddy. Y es, si no mal Ya. recuerdo, el primer personaje homosexual, abiertamente homosexual, dentro de la novela. E igual en esta onda de ir ¿cómo se llama? De ir a ligarse a los de la escuela rica, se consiguió un novio, tuvo una relación, se habló abiertamente, salió del closet con su familia, se lo agarraron a madrazos porque telenovela mexicana, pero, o sea, se habló de una forma positiva sobre su sexualidad. El personaje estuvo muy bien tratado, o sea, era mamón por ser mamón, no era mamón por ser homosexual, no era el chiste del homosexual. Ujú. Y de hecho, la bandita lo empieza como a cobijar, primero las morras, luego los vatos, bla, bla, bla. El único detalle de esta censura que hemos hablado es que nunca se besaron, nunca hubo como acercamiento más allá de una manita cercana, ni llegó a sudar, y abracitos y todo eso. Pero bueno, fue el avance. Ya, oye. Bien, ¿eh? Eso es lo único que yo rescato, que sí pasó también en la colombiana, pero que México pudo haberlo negado. Y lo tocó muy bien, lo Claro. hizo muy bien. Sí, pues tenía la posibilidad, sobre todo Televisa, que es como tan de, ajá, pues se hace lo que, y volvemos, si con lo del lenguaje lo hacían, tranquilamente hubieran podido desaparecer el personaje y
nadie se hubiera enterado, a menos solo tú que viste justamente Francisco el Matemático. Pero me parece maravilloso que hayan dejado un atisbo de representatividad que era tan importante también en esa época. Exactamente. Entonces, eso creo que es una de las cosas más importantes. Sí, era muy chido, fue muy representativo, pero fue muy chiquito. Que está chido, o sea, fue un buen inicio para muchas cosas, para ya después, hasta José Eduardo Derbez hizo ahí un personaje LGBT que fue muy aplaudido, pero en otra novela. Pero bueno, pues eso Ujú, fue eso. Y bueno, pues ya, después de todo esto que les contamos, la novela decayó. Entonces el ejecutivo de Televisa se puso en mood creativo, se puso a ver otros programas en su antena se de fue la más vida abajo. y conoció Rebelde Way, que para Miau, quien así no es. sabía, seguramente los fans sí, pero pues los que son fans, o los que nada más son gustosos y no fans, Rebelde o RBD está basado en una novela argentina, una sitcom serie argentina que se llama Rebelde Way. Que lo que Ujú, tenía de particular y que así empieza realmente Rebelde es que era una como serie de misterio, porque estaba involucrado que uno era mafioso, el papá de uno era mafioso y que, pues, lo que ya sabemos, la niña rica que sufre por ser rica, la niña rica ujú, que ujú. sufre porque su mamá es actriz, era en Argentina, acá le hicieron una cosa, la hicieron en el Conde, ya, punto. Eso te iba a decir. Y bueno, pues cada quien tenía como su... Aquí creo que el pobre que se hacía pasar por rico era Cristian Chávez. Y bueno, pues cada quien tenía como una historia ya un Ujú, poco más fome, pero estaba chévere que fuera un poco más fársico. Y entonces caía muy bien. Y lo adaptaron en México y a sorpresa de varias gente, superó al original. totalmente. Porque hicieron más o menos el mismo viaje que les acabamos de contar de clase 406, pero aquí el grupo no fue un grupito más. Murió Cambió gente en una Brasil por generación. irlos a ver, gente. Murió gente Sí. en Brasil por irlos a ver. Y no porque les dispararan nada, por la euforia. Ujú. O sea, sí se volvió muy cabrón. Entonces, Estuvo sí, muy fuerte. clase 406 fue el semillero para que Rebelde, pues ahí fue su, digamos, su tica para los que estudiaron literatura dramática y teatro. O sea, su primera práctica Sí, escénica. su primer acercamiento, Porque su primera casi todos eran exploración. egresados del CEA y los protagonistas eran los que ya eran famosos, pero pues no fue, o sea, realmente los famosos no llegaron a Rebelde. Porque Dulce, Mm, aunque sí tenía su historia, la tenía en jeans y en comerciales. No había hecho cosas tan grandes como esto, como clase ujú. 406. Y si algún día nos da la vida, porque es así, me caga un poquito, hablaremos de Rebelde. Pero hasta aquí llegamos a clase 406. Esto fue clase 406, Luis. Muchas gracias por instruirme. Creo que lo busqué y solo está en VIX. Ah, Y bueno, en internet, YouTube, obviamente, ¿no? ujú. Así que le voy a echar un ojo. No sé, ¿qué recomiendas? Primero, Francisco el Matemático y luego clase 406. Si sí te quieres echar el viaje, primero clase 406, porque sí está más ligerita, aunque Ya. los temas se tocan casi muy igual. Y Francisco el Matemático luego lo ves y dices, no mames, obra ¿Qué de pasó? arte. O sea, no sé por qué, o sea, sí. Seguramente también tuvo Excelente. su deconstrucción, porque digo, 3 años, y siendo una telenovela, porque para los que no han visto telenovelas porque son generación Z, o para los que por suerte nos están viendo en otras latitudes que no son América Latina, la telenovela, a diferencia de las sitcoms, no es un capítulo diario. Digo, no es un capítulo semanal, es un capítulo diario. Ujú. Entonces el relleno es, o sea, ustedes se Mucho. quejan del relleno de One Piece, de Naruto, las novelas, quítate que ahí te voy. Totalmente. ¿Cuál es tu conclusión, mi Bris, de todo este viaje que hicimos? Que me alegra que haya
transitado hacia la representatividad, hacia escuchar las voces juveniles y que Latinoamérica unida verdaderamente, o sea, uno cree, como dices tú, somos muy mexicocentristas, de repente como que nos creemos, como dicen acá, el hoyo del queque y todos pasamos por las mismas cosas y tenemos historias similares. Así que me alegra que hayamos llegado a ese punto de descubrirlo. Sí, eso está muy chido. Cuéntame tú tus conclusiones, chiquis. Am, Creo que era un buen punto de partida y la verdad no me siento con la calidad moral de decir si Rebelde es bueno o malo o si fue un opio de la sociedad. Musicalmente también, vaya, la historia de vida sí te enseña muchas cosas, pero bueno, en esta onda popera que me llevó, más bien en esta relación que me llevó a profundizar más en la onda popera, descubrí que RBD como grupo, pues sí tienen rolitas chidas, pero Clase 406 tenía esta onda de realmente hacer diálogos y empezar a hacer una televisión mucho más, si no inteligente, al menos mucho más crítica. Y se Ujú. cortó de lleno con RBD porque regresó un poco lo mismo. Pero Sí. también he de admitir que Clase 406 tiene un poquito, que ahorita se está señalando mucho con el tren de ojitos mentirosos, de romantizar la desgracia de las clases medias y las clases populares. Que bueno, ya también se ha dicho que eso de clase media es un invento que nos hacemos los que no nos fue tan peor, porque la verdad es que todos somos clase trabajadora, clase popular. Y lo Oh, sí. romantizaban mucho los pedos, ¿no? O sea, siempre era como de sal adelante porque sí se puede, porque es un luchón y bla, bla, bla. Entonces, eso es lo que no me gustó nunca de clase 406. Pero creo que sí dio un espacio para que se empezara a hablar de las realidades y para que se dejara también de estigmatizar los toquines de CU, el Vive Latino, que cuando empezó también era súper radical, el Nuestro Ay, Rock, sí. o sea, empezar a ir como empezar a ver que no es el fin del mundo, digamos. Y abrió mucha música, muy popera, muy rock pop, nunca aterrizó, por suerte, en los rocks alternativos, pero bueno, tuvo Kinky, creo que también Zoé, ¿eh? Y Panda porque no estaba tan en auge, pero si no, seguramente ahí hubiera salido. Agarraban a Panda. Sí, claro, pero bueno, esa es mi conclusión, mi Bris. ¿Y usted? Chiquis. Nuestro querido treintañere, nuestro querido ponqueñere, nuestro querido, a todos los adoramos, pero díganos, escríbanos en los comentarios si llegaron a este punto del video y si no también. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ustedes y las novelas juveniles en México? ¿Cómo fueron las novelas juveniles para los que nos escuchan en otras latitudes no Sí. mexas? Y pues eso, cuéntenos qué onda. Y Nosotros cuéntenos hasta también aquí de qué llegamos. más quieren que hablemos. Claro, claro, estamos, ya ven que sí cumplimos, sí cumplimos, tuve que sacar la memoria de ese niño de 11 años, pero miren, Valió la pena. la hierba mágica no me ha destruido las neuronas, que se sepa. Nosotros hasta aquí llegamos, mis queridas treintañeres y punks. Cuídense mucho, lávenselo de allí, nosotros andamos acá en otra historia la próxima semana. Agú. Bye.